Vamos a orar para que el Señor establezca su dominio y su voluntad en esta prédica, que sea Él en todo momento, ¿sí? El que nos dé esa palabra sembrada y que rinda fruto y que no contesta lo que aquella parábola del sembrador nos dice. Hola Beto, bienvenido. Sí, que el propósito de Satanás, ¿cuál es el propósito de Satanás? A ver, díganos respecto a la palabra sembrada. Robar la semilla para que no se salven Y no crean. No se les olvide, hermanos, que el propósito y la incipiencia, o sea, el inicio de toda salvación y relación con Dios es creer. Dice el Señor, el que cree en mí no morirá. Y el propósito de Satanás es que la palabra no permanezca y que no creamos. Y cuando hablamos de fe, no hablamos de un poder propio, sino hablamos del poder de Dios en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y la fe viene de el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor establezca su reino y su dominio en este momento y en todo tiempo. Esta es su casa y nosotros sus siervos, sus hijos. Póngase de pie, por favor. Con sus manos así para recibir y cuando alabemos así, ¿verdad? Sí, así alabamos y así recibimos. Y vamos a recibir la voluntad de Dios. Señor Dios Todopoderoso, esta mañana te pedimos que tu voluntad, Señor, sea en nosotros. Establece tu reino, Señor, aquí en la tierra como en el cielo, Señor Dios Todopoderoso. Queremos oír tu voz, Señor, y andar en tus caminos, Señor. Y sabemos que así nos irá bien, Señor. Pero no nada más pedimos, Señor, tu reino para que nos vaya bien, sino porque te amamos y queremos recibir tu amor, Señor. Precioso Hijo de Dios, tú que tienes un nombre sobre todo el nombre y toda la autoridad. Sí, ahuyenta y aparta todo espíritu que no tenga por objeto, sí, que se escuche la voz del Padre y que se engrandezca su reino y su voluntad. Precioso Espíritu de Dios, tú que escuchas al Padre y que escuchas al Hijo, sí, ven y ministranos tú la palabra de nuestro Dios. Toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Qué hermoso, fíjense que estoy muy contento, cada día me asombro más y también a veces me arrepiento, ¿no? No sé si a ustedes les pasa. Yo creo que el arrepentimiento, que hoy no es la prédica, ya vimos un poco de eso. Si cuando el arrepentimiento es sincero no lo vuelves a hacer. Y ahora pues no soy muy grande de edad ni tampoco muy joven, soy un hombre maduro. Pero le doy gracias a Dios cada domingo que despierto y no despierto como le llamaríamos en el mundo crudo, porque antes sí le entraba el alcoholito, se los he confesado, ¿no? Para decir, es algo que les doy testimonio y digo, Señor Dios, gracias Señor porque me has regresado conciencia, inteligencia y sabiduría para entender que es hermoso levantarse, ¿sí? Todos los días, ¿sí? Consciente de tu reino, de la realidad. Sí, no estoy desperdiciando mi vida. Lamento el tiempo que la desperdicié. No era una persona que se dedicara a tomar todos los días, ¿no? Sino simplemente por la ocasión en la que hacías, dices, bueno, qué mejor es alabar a Dios en conciencia. Y hay gente que no más toma, otros se drogan, otros pelean, otros se levantan con un mal sabor de boca o temerosos o simplemente cosechando de las cosas que hicieron en la semana o en los días o perseguidos por sus acciones. Realmente el Señor cuando viene y nos trae esta libertad. Es otra forma de vivir libres, sí, por el Hijo de Dios. Nos vino a sacar de ese cautiverio. Y qué hermoso es estar hoy reunidos, todos conscientes de que el Señor nos da espíritu de dominio propio, de inteligencia y de sabiduría. Y con eso aprovechar del reino de Dios. Vamos a recordar, estábamos estudiando en la predicación anterior cómo orar. ¿Recordamos? Y llegamos a un punto en común, en donde el orar es tener comunicación con el Señor. Sí, ahora bien, sí, vimos también las primeras veces que se oró, sí, en lo que es la historia del hombre delante de Dios. Sí, y también vimos que sí, hay dos tipos de orar y el Señor nos dice cómo orar. Vamos a recordar, porque también un compromiso es hacer predicas ya un poquito más cortas. Vámonos rápido a Mateo 6:5. Y el Señor nos dijo,
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas y en las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí el Señor nos dijo cómo no orar. ¿Cómo? O sea, no hacerlo de una forma que sea de exhibición. El Señor es Padre de discreción. Y nos dijo en el 6:6 cómo orar. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. El Señor es, sí, Padre de discreción y nos manda a orar en discreción. Ahora bien, si distinguimos dos tipos de oración. En este caso, en el 6:6 nos dice, ora en secreto a tu Padre que está en secreto. Y aquí denotamos que esta es la oración en, ¿qué? Intimidad. Y también el Señor en Mateo 18:19, vamos a leer Mateo 18:19. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay una cosa que es muy importante, hermanos. ¿Por qué estamos estudiando cómo orar? Porque es difícil a veces cómo comunicarnos con Dios, pero Él nos dejó las instrucciones en su palabra. Hay veces que cuando uno está orando, uno está comunicándose con el Padre, como ya lo dijimos, y son los dos casos, en intimidad y en unanimidad. Pero hay veces que cuando uno está orando, se revuelve y no sabes cómo pedir. Simplemente el Señor nos dio autoridad, sí, de pisar, sí, serpientes y escorpiones, o sea, el reino de tinieblas. Y cuando está orando uno, hay veces que te revuelves y de la oración se pasa a lo otro. Sí, y bueno, no es lo mismo. Cuando uno está orando, está teniendo comunicación con el Padre. Y cuando uno está reprendiendo un inmundo, en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del Hijo de Dios, en ese momento estás ejerciendo la facultad que el Señor dejó en su santo nombre de reprender fuerzas del mal. Y no lo vamos a confundir. A través de todas estas prédicas tenemos que entender cómo, sí, ejercitar los recursos que Dios nos ha dado. Vamos a seguir. Aquí mismo, en Mateo 6:6, 6:5, que estamos leyendo, vamos a ver, el Señor nos da un modelo de cómo orar que se le conoce como Padre Nuestro. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a, sí, desde el 6:9. Vosotros pues oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya vimos en la predicación anterior que en ese momento aprovechamos, ¿para qué? Para exaltar al Señor. O sea, el primer momento de comparecer ante Dios para orar es exaltando y adorando su santo nombre, el de su Hijo y el de su Santo Espíritu. Vamos a ejercitarlo. Vamos a hacer una pequeña y sencilla oración abarcando esta parte. Cada quien con sus propias palabras. El Señor nos dijo en silencio, pero hoy estamos practicando en unanimidad, congregándonos, ¿verdad? Para ejercitar las cosas de Dios. Yo empiezo las mañanas, Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Toda la gloria y la honra sea a ti, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu. Señor, sí, y cuando ya esa parte la abarco de adorarlo, que dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Cuando nosotros en predicaciones anteriores ya vimos y ya estudiamos que la autoridad es del Padre y la delegó ¿sobre quién? ¿Sobre quién delegó la autoridad? Sobre su Hijo. Señor significa ¿qué? Gobernador. Cuando uno cree en el Señor, sí que ahorita comentamos que es la incipiencia de la salvación, cree que Él es el Señor. Y cuando cree que es el Señor, cree que es el gobernador. Entonces yo oro y le digo, Señor, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo, en mi vida, en mi casa. Y cuando me refiero a mi casa, no me refiero al inmueble donde vivo, sino a mis hijos, a mi esposa, a todo lo que está en mi dominio que sirva al Señor. Y le clamo a su santo Hijo, le digo, Hijo de Dios, precioso Salvador, Yahshua, precioso, ven y gobierna. Señor, queremos hacer tu voluntad. Pero como también ya estudiamos que ¿quién oye la voz del Padre y del Hijo para hacernosla saber?
el Espíritu de Dios, precioso Espíritu Santo. Haznos saber, ministranos la voluntad del Padre. Queremos obedecerlo, Señor. Te quiero obedecer y te quiere obedecer mi familia. Señor, que mi familia te honre y te glorifique, y que también, Señor, sí, en todo momento seamos objeto de obediencia. Pero hay una cosa importante, voy a hacer un espacio, hermanos. No voy a ir ahorita a tanto versículo, porque mi propósito es que hacer predicaciones también más cortas. Pero algo que es importante, ya hemos oído en varias ocasiones cuando Pablo habla de que es reo de Cristo. Pero en ese momento tiene una doble acepción porque él está en la cárcel, ¿verdad? Dice, yo soy reo de Cristo. Pero ¿está preso por Cristo o por el hombre? Por el hombre. Y reo significa estar sujeto a proceso. Platicaba yo con el obispo y me hablaba justamente del proceso de transformación. Cuando una persona está sujeta a procesos, es reo de la autoridad. ¿Sí? Y el objeto es reinsertar para mejorar. ¿Sí? Cuando el Señor nos toma como reos es porque Él es la autoridad y uno está sujeto a un proceso. Y en el proceso es para mejorar. ¿Sí? Obviamente, ¿sí?, en el camino de ser mejores, mas no perfectos como Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú tomas conciencia de que el Señor es el Señor, es parte de su evangelio, es parte de su dominio, y tú estás orando en la mañana, en la noche, a mediodía, al momento en el que dispongas en tomar esa privacidad delante de Dios, Señor, tú que gobiernas y ejerces tu autoridad y tu soberanía por medio de tu Santo Hijo, gobierna. Precioso Hijo de Dios, gobierna sobre mí. Transfórmame y ponme como un hombre, como una mujer, como un hijo de Dios agradable a su vista. Quiero ser agradable a ti, Señor Dios. ¿Sí? Transfórmame, precioso Hijo de Dios. Porque ¿quién vino a hacer las cosas para el Padre? El Hijo de Dios. Transfórmame para mi Padre. Si un día hemos de ser reyes y sacerdotes para el Padre, es porque nos transformó el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a abarcar esos dos puntos. Que se haga su reino y ¿qué? Lo vamos a glorificar y vamos a, sí, pedirle que se haga su voluntad. A ver, cada quien en lo privado. Señor Dios Todopoderoso, te glorificamos, te santificamos. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea el nombre de tu Hijo. Bendito es tu Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, tú que eres grande y reina, Señor, haz tu voluntad sobre mi vida. Haz tu voluntad sobre mi esposa, sobre mis hijos, Señor. Bendito Señor, tú mandas en todo lo que hay aquí. Precioso Hijo de Dios, tú que ejerces la voluntad del Padre por toda la autoridad que te han dado. Transfórmame para el Padre, transforma mi casa y transforma mi familia que te queremos servir. Señor, tú mandas aquí y nosotros queremos ser una ofrenda para ti preparada por tu Santo Hijo. Amén, Señor. Vamos a un aplauso al Señor. Estamos orando, ¿ya vieron qué hermoso es esto? Vamos a ver. Luego vamos a leer de Mateo 6:11. Dijimos en el 9, vosotros pues oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro cada día dánoslo hoy. Sabemos bien que nosotros pertenecemos al grupo de los judíos o de los gentiles. Sí, pero por gracia de Dios somos hechos hijos de Dios para abandonar ese grupo de los gentiles para ser parte del nuevo Israel. ¿Estamos de acuerdo? En donde no hay acepción de personas, porque el Señor no hace diferencia entre judíos y gentiles, porque todo el que crea en Él es llamado a ser hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Siempre hemos abundado en nuestras predicaciones. El mundo nos llamó cristianos. Sí, Yahshua HaMashiach, que es Jesús, el ungido de Dios, nos hizo hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No somos cristianos, somos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y si nos llaman cristianos es porque somos de Cristo, por Él y para Él. Pero cuando nosotros pedimos, ahora el pan nuestro, pues le damos gracias por todo lo que recibimos. ¿Qué dice la palabra de Dios?
Dice, el pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Ahí viene el momento en el que hacemos las peticiones. Y el Señor nos dejó bien escrito que todo lo que pidamos en nombre del Hijo, el Padre nos lo concederá. ¿Y quién nos da las cosas del Padre y el Hijo? El Espíritu Santo. Entonces, sabemos bien que el Señor gobierna en este momento en una Trinidad. El dueño de toda la voluntad es el Padre. El que gobierna en nombre del Padre es Él. ¿Quién gobierna en nombre del Padre? El Hijo. ¿Sí? ¿Y quién da las cosas del Padre y el Hijo? El Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vienen las necesidades. ¿Sí? ¿Qué pedimos, Señor? Yo en lo personal, que mi oración como es, Señor, te doy gracias porque tú le das de comer a cada uno de los de mi casa. Pero aquí viene este paréntesis. Hagamos un paréntesis. Ya saben cómo yo me expreso. Paréntesis. Los gentiles fuimos, sí, hechos parte de la herencia y la bendición de Abraham. ¿Lo hemos estudiado o no? En el precioso intercambio. ¿Sí? ¿Y cómo era esa bendición de Abraham? El que lo maldijere sería ¿qué? Maldecido. Y el que lo bendijere sería bendecido. ¿Estamos de acuerdo o no? Y el Señor le traía bendición por ser obediente. ¿Y le trajo qué? Gran fortuna. Y cuando también Abraham oró para que sanaran gentes, Dios la sanó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros ya tenemos esa parte. ¿Sí o no? ¿Les queda duda? Lo leemos en Gálatas 13, 14, creo que es ahí, ¿no? O no recuerdo también que Gálatas. Sí, pero sabemos bien que tenemos esa herencia. Vamos a pedir que sea ministrada al Santo Espíritu. Sí, vamos a hacer una oración pequeña para las puras necesidades de carácter personal, pecuniario, de esas que obtenemos con los recursos, con el trabajo, como ahorita dijo mi prima, vamos a ver por el trabajo. Sí, hay algo importante que hemos leído anteriormente, que se dijo bien en el libro de los Hechos. El que no coma, que no. El que no trabaje, que no coma. Entonces vamos a pedirle al Señor que de forma a sus ordenamientos vengan bendiciones. ¿Estamos de acuerdo? El trabajar es una bendición. Y si no podemos trabajar porque hay una enfermedad, vamos a pedirle al Señor que también nos libre de esa enfermedad. Y cada quien va a tener una necesidad diferente, pero es el momento en el cual lo pedimos. Pero no podemos pedir, de acuerdo al orden que nos enseñó el Señor, sin antes someternos a su gobierno y engrandecer su santo nombre. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a pedir. Sí, una oración de ejemplo, pero no en vano. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, que no nos falte qué comer, Señor. Mira, Padre, en el caso de que no tenga trabajo, Señor, ocupo trabajar, Padre. Pero también ocupo salud, Señor, para poder trabajar. Bendíceme, Señor, con trabajo, Señor, y bendíceme con salud. Mira, Señor, que tengo cargas, Señor, que tú me has puesto en esta vida como obligación de mantener a mis hijos, de pagar la renta, de pagar la luz, de pagar los servicios, Señor. Y yo necesito trabajar, Señor. Pero también necesito de salud, Señor, para poder desempeñar el trabajo. Precioso Espíritu de Dios, tú que administras las cosas del Padre, y el Padre, sí, y del Hijo. Y el Hijo sacrificó por mí delante del Padre y intercambió en la cruz su lugar por el mío para que yo fuera bendecido. Dame de Él bendición, dame prosperidad, dame un trabajo en el cual yo pueda desempeñarme porque tengo necesidades. Mira, Señor, tú lo ves y como lo dejaste escrito en tu palabra, Padre, tú sabes las cosas que necesitamos antes de pedírtelas. Señor, dame lo que ocupo, Señor, dáselo a mi familia. Mira, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia porque ocupamos, Señor, de ti. Precioso Espíritu de Dios, ministranos las cosas del Padre. Ministranos vida en abundancia y bendición, prosperidad. Queremos desobedecer al Padre. Y si está escrito que hemos de trabajar, queremos trabajar. Danos trabajo y danos fuerza para trabajar. Y danos disposición para trabajar con mucho amor y dando gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria a ti, Santo Espíritu. Amén. Aquí está. Ya empezamos a orar por el pan y nuestras necesidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Vimos nuestro capítulo de indiferencia, ¿verdad? ¿Y quiénes son indiferentes? Los que pasan por alto viendo la necesidad de su prójimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan aquel hombre que está en desventaja, en condición que lo habían maltratado? Sí, el Señor, que es una parábola lo que nos enseña, ¿no?
¿sí? Y vimos que pasan, ¿sí? El judío, ¿qué es? El levita. ¿Mandé? Un sacerdote y un levita. Y el otro, el tercero es el samaritano. ¿Y quién le hace caso? El que no era de su nación, ¿verdad? Y ve por él, no es indiferente. Entonces, yo sé que mi hermano es indiferente, que tiene necesidad, no puedo pasar por indiferencia. Y lo mejor que puedo hacer es una oración por él, porque la oración del justo tiene poder. ¿Estamos de acuerdo? En ese momento, sí, el Señor nos dejó un mandamiento al final que nos dijo que tratáramos como quisiéramos que nos traten. En ese momento vamos a pedir por nuestro hermano y por todo el que tenga necesidad. ¿Sí? Y podemos aprovechar para pedir, por ejemplo, yo tengo un patrón, pero también tengo gente que trabaja conmigo. Yo pido por mi patrón para que sea bendecido, porque de él soy bendecido. Y también pido por quien trabaja por mí, para mí, y pido que sea bendecido. Yo, Señor, bendícelos. Y pido por la congregación. ¿Sí? Y les pido por cada uno de mis hermanos. Y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Señor, también te pedimos, Señor, te pido, Señor, por mis hermanos. Te pido por el que me da trabajo, Señor, que es mi patrón, para que, Señor, lo sigas bendiciendo, Señor, porque he recibido bendición de él, Señor. Líbralo del devorador, Señor, para que, Señor Dios Todopoderoso, no tenga ninguna consecuencia de las que quiere traer sobre él. Líbralo, Señor, sí, en todo momento, y síguelo bendiciendo. Y gracias, Señor, porque de él recibo, Señor, lo que tú me das. También bendice a cada uno de los que trabajan conmigo, Señor, y que no les falta nada en su mesa, Señor. Dale salud, Señor, y dales buena disposición, Señor, para que ellos, Señor Dios Todopoderoso, puedan seguir trabajando con amor, Señor. Y en su momento preciso, Señor, conozcan de tu santo nombre y tu palabra, Señor, y también entren, Señor, a tu gobierno, bendito Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos de la iglesia, Señor Dios Todopoderoso, para que, Señor, reciban, Señor, de ti la bendición de trabajar, Señor, pero que venga, Señor, llena de una bendición de salud. Precioso Espíritu de Dios, tráeles trabajo y tráeles salud. Y, Señor, que haya abundancia, Señor, y prosperidad, Señor. Y dales un corazón dispuesto, Señor, también, Señor, para ofrendarte a ti, Señor, en todo momento. Te agradezco, Señor, y toda la gloria te la damos a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo. Amén. Yo siempre termino dando así la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero entonces ya estamos orando ¿por quién? Por el prójimo y por el pan nuestro cada día. Y hay una cosa importante. ¿Qué nos da el Señor? Nos da sabiduría y nos da discernimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y sabemos bien que si no tienes salud, no puedes trabajar. Entonces hay que pedir salud. De verdad, hermanos, que es algo muy, muy importante. Miren, mucha gente se pone a hablar de los fenómenos que hay, de que si hay guerra, no hay guerra, para ver si se aproxima o no el tiempo del regreso, porque ya vino, sino el regreso de nuestro Salvador, del Señor. Pero yo creo que es más reflejante de últimos tiempos todo lo que hemos sufrido a causa de estas pandemias y enfermedades. Yo les soy honesto, no sé quién de ustedes no, pero pues, vivimos algo enfermos, vivimos atacados por enfermedad. Yo vivo orando para ser libre de enfermedad todo el tiempo y sí me da resultados porque el Señor me responde. Pero no es lo mismo antes y después del COVID para nadie. El Señor lo permitió, seguramente porque era parte de esta tribulación que ha de venir gradualmente. ¿Qué hay que pedir? Pedir por salud, por la salud de cada uno de nosotros. Aquí es donde no hay que confundirnos, porque el Señor, ¿qué? Si cuando oramos, ¿qué? Estamos en comunión con Él, Señor. Y después de este tema, yo creo que veremos cómo reprender las fuerzas del mal. Pero en otro momento también reprender todo ataque del maligno cuando viene a tribularnos con enfermedad. Yo cuando estoy orando y termino de orar, digo, bueno, en este momento, Señor, nos disponemos a hacer uso del poder que nos has dado en tu santo nombre. Levántate, precioso Hijo de Dios. Levántate contra tus enemigos y empezamos a reprender, y eso lo reservamos para el momento de esa parte, de ese estudio. ¿Estamos de acuerdo? Pero va una cosa agarrada de la otra. Es como el Señor nos dio la forma de hacernos valer de su poder y su autoridad
en contra del reino de tinieblas. Bueno, tenemos el pan nuestro y ahí es donde nosotros vamos a pedir que nos sea dado todo lo que tenemos de necesidad. Y en esta parte de las necesidades también vamos a pedir por no nada más el pan, porque no solamente de pan vive el hombre, sino simplemente vive de toda la palabra de Dios. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Vamos a pedir por los que nos preocupan y los que no también. Todos tenemos seguramente alguien que queremos que llegue a los pies del Señor. Alguien que se arrepiente y que se regrese. Simplemente también queremos que antes de que sea demasiado tarde, venga otra vez al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya estudiamos el tema de la misericordia de Dios, ¿verdad? ¿Y la misericordia de Dios tiene límite o no? Sí, es infinita. Pero también nos establece la palabra de Dios una relación. Que el Señor es grande en misericordia y tardo en ira. Y llega un momento donde la ira de Dios se opone a su misma misericordia y hay consecuencias en las gentes. Y queremos que alguien que amamos regrese al Señor antes de que la ira del Señor también llegue. Vamos a pedirlo. Si simplemente, Señor, te pedimos, te pido por mi hermano, por mi hijo. Sí, hay veces que no sabemos ni los apellidos, sino simplemente tú lo sabes todo porque te estoy clamando, precioso Hijo de Dios. Señor, tráelo de nuevo a tus pies. Ten misericordia de él, Señor, que no sea demasiado tarde, Señor. Y ahí estamos haciendo nuestra parte correcta. Y estamos dándole amor a nuestro prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Perdón del pecado. Vamos a leer el 6:12. Mateo 6:12. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Algo que es importante, nos dice la oración, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Lucas nos dice perdona nuestros pecados, porque en Lucas es un poquito más escueta esta parte del Padre Nuestro. Cuando nos dice perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, nos pone una condicionante. ¿Perdona para ser qué? Perdonado. Nos exponemos delante del Señor. De verdad, hermanos, que hay veces que a mí me ha pasado, ay Señor, estoy bien enojado y no me nace el perdón, Señor, o tengo coraje, Señor, ayúdame con esto, Señor. Cuando nos hablamos de que el Señor vino a traer libertad de la cautividad, esta es parte de la liberación. Señor, tú veniste a traer libertad del cautiverio. Y si estoy atado por este rencor y este coraje, Señor, y este sentimiento que no es puro delante de tu presencia, ten misericordia de mí, Señor. Y líbrame, Señor. Ayúdame a perdonar, Señor. Y también vamos a pedirle al Señor que nos libre de eso, porque por nosotros no podemos nada. Señor, ayúdame a perdonar, porque también quiero ser perdonado. Pero algo importante, en todo tiempo, si sabemos bien ¿cuáles son las primeras obras? Dijiste, güera, hace rato cuando antes de que empezábamos la prédica, que regresemos al primer amor. El Señor nos dejó en el mensaje de la iglesia a Éfeso, a la iglesia de Éfesos, la forma de recobrar el primer amor. ¿Cuál es la forma de recobrar el primer amor? Las primeras obras. O sea, como si no tuvieras, o como si apenas conocieras del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la forma. No hay otra. El camino es Él mismo. Es uno solo. ¿Y cuál es el camino? Arrepentirnos, creer para obedecer, ¿sí? ¿Y qué? Confesar los pecados para ser perdonados. ¿Estamos de acuerdo? No puede haber comunicación con el Padre si no estamos limpios. ¿Quién nos limpia? El Señor. ¿Y cómo nos limpia? Por su sangre, por su propio sacrificio y por pedirle perdón de los pecados a Él, al que ha de juzgar, al que les ha dado toda la autoridad. Entonces, hermanos míos, sabemos bien que no podemos presentarnos en oración delante del Señor si no cumplimos con sus reglas, y entre sus reglas son ¿cuáles? Pedir perdón por el pecado. Señor, perdóname. Y todavía hemos leído, sabemos bien que hay dos pecados, el que sabemos y el que está oculto. Y en ese se encuentran ¿qué? Las
soberbias. ¿Estamos de acuerdo? Y Señor, perdóname por mis soberbias y también por mis pecados ocultos, los que no logro distinguir. Muéstrame el precioso Espíritu de Dios. Tú que eres el testigo del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno de nosotros nos podemos presentar a comunión delante del Padre sin pedir perdón por el pecado. Aquí está escrito. Y es una condicionante, perdonar para ser perdonado. Y cuando no podemos perdonar, hay que clamar a que todo lo puede, a que nos trae libertad del cautiverio, al Hijo de Dios. Precioso Salvador, ayúdame con esta carga que no puedo, porque tengo lo que tenga que confesarle. Si tengo coraje, tengo ira, también, Señor, tengo esto, Señor. Ayúdame, Señor. Y verán que el Señor sí nos ayuda. Créame, yo lo experimento. Cuando estoy muy enojado, digo, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque de verdad que estoy muy enojado, Señor. Y el Señor es bueno y verán que terminando de orar, esa ira, el Señor la calma. ¿Ok? Vamos a, si perdona nuestras deudas, estamos en el versículo 12. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para unir a Lucas, habla de las deudas, habla del pecado. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque el pecado es a Dios y la ofensa es al hombre. No puede pecarse en contra de el hombre, únicamente en contra de Dios. Porque la ley es santa y la ley es de Dios. ¿Sí? Y el que la infringe contra Dios, no contra el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a el 6:13. Esta es una parte muy importante. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Sí, voy a pasar al 14, nada más para reforzar el versículo anterior. Dice, por si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Ya vieron cómo es una condición perdonar para ser perdonados? Y si no podemos perdonar, también pedir ayuda. Señor, ayúdanos, Señor. Bueno, regresamos al 13. Y no nos metas en tentación. Aquí es algo muy, 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 muy importante. Hemos estudiado ya en diversas ocasiones el libro de Génesis en su capítulo 3. Cuando hablamos de que la serpiente, vámonos, a ver, ¿cuánto tiempo llevamos? Vamos a Génesis, capítulo 3. Vamos a leer nada más en 7 versículos toda la estructura de cómo evitar ser pecadores. Miren, hermanos, cada quien sabe sus debilidades. Al principio no sabemos y luego nos concientizamos. Yo, por ejemplo, la mía, pues creo que cada quien tiene las suyas, pero la mía es que me echen pleito. De verdad, hermanos, me echan pleito y híjole, se me sube la sangre a la cabeza y la verdad, ya el Señor me ha quitado el gusto bastante, pero a mí sí me gustaba darme de catorrazos. De verdad decía, pues órale. Y Señor, yo en las mañanas le digo al Señor, Señor, líbrame de toda tentación, Padre. Señor, que nadie me eche pleito en la carretera, Señor. Mira, Padre, que de verdad, hermanos, yo he ido con mis alabanzas y no falta uno que me esté insultando al lado. Y dice, ya. Bueno, el otro me bajé con uno a decirle, mira, yo vengo oyendo alabanzas, no me estés provocando. De verdad, porque le dije, no me estés provocando, o sea, de verdad, cada quien sabe lo que le duele, ¿verdad? Otros, ¿qué les duele? ¿Cuál es tu talón de Aquiles? Bueno, Aquiles no es de otra situación. ¿El tuyo, Blanquita? ¿No? ¿También? ¿El tuyo, Flaca? ¿Tú, Chinita? ¿Tu mamá? Es el mismo que yo. Es el mismo que yo, soy su hijo, pues. Y luego papá también era bien bravo, pues que salió, ¿no? ¿Tú, Beto? ¿También el pleito? Casi todos, por ahí nos duele, ¿verdad? ¿Tú, Chivis? También el pleito, ¿verdad? Bueno, pero también yo he conocido gente, de verdad que no se puede estar quieta, hombres que pasa una mujer y no la pueden dejar de ver sin codiciar. ¿De verdad? Sí. Que sí es cierto, ¿verdad?
Bueno, pues cada quien tenemos una vulnerabilidad más asentada que otros, pero todos somos de carne, ¿verdad? Por eso necesitamos de nuestro Salvador. Pero miren, sí, vamos a leer Génesis 3. Fíjense nada más, qué hermosa palabra de Dios y cómo nos revela cómo opera el pecado para provocarnos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Todos sabemos que no es cierto, que el Señor dijo, come de todo menos de este. Llegó la serpiente y que le echó una provocación. Yo me imagino una provocación, a mí no me pega esa provocación, pero a muchos hombres les es muy acertada para que los provoquen. Cuando les dice el compadre, el amigo, vamos a echarnos unos alcoholes, y le dicen, tu mujer no te deja, te pega. ¿Sí o no? ¿Sí? A muchos les prospera, te mandan, mandilón. Pero aunque no sea cierto, es una provocación. Y llega la serpiente y le dice, oye Eva, con que dijo que no comieras de ni un árbol. Pero cuando nos dice una provocación llega así, sabemos bien que no es cierto, pero nos altera, nos enchila, como dirían, ¿verdad? Y fíjense lo que le dijo la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto no podemos comer. Sí, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ya le aclaró, porque sabía la verdad. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, sí, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y todos sabemos el siguiente paso a la historia, que la convención fue y comió porque codició de ese conocimiento. Pero primero vino y la destanteó a Eva con una provocación y después ¿qué? Le ofreció sabiendo del bien y el mal. O sea, primero la provoca y luego la tienta. Y tentada cayó ¿en qué? En pecado. Entonces se dan cuenta en su eterna sabiduría el Señor Dios poderoso, cuando nos enseña a pedir, dice, libra, no nos metas en tentaciones, Señor. ¿Y por qué dijo no nos metas en tentaciones? Porque nada pasa sin la voluntad de Dios. No permitas que seamos tentados. Así de simple. Si una persona no es tentada, no es propicia a pecar. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué es más fácil para nosotros en nuestra condición de vulnerabilidad ante la carne? Mejor no ser tentados para no pecar o resistir la tentación para no pecar. Mejor no ser tentados. Señor, sí, no permitas que sea yo tentado. Y obviamente así llevo una vida mejor. ¿O no? Si no estoy en tentación, es más fácil que soportar la tentación y caer en pecado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Qué bonito, ¿no? Está claro, ¿no? Así es simple. Sí, y dice, y no nos metas en tentación. Señor, líbrame de ser tentado, Padre. Tú conoces de mi carne y conoces de mis debilidades, Señor. Apártame de tentaciones, Señor. Porque mira, Señor, ¿cómo le dijo? Fíjense, vamos rápido. Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo excelente. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí le está pidiendo perdón, David al Señor por su pecado. Y en realidad algo que me deja muy impactado a mí. Sabemos bien que David primero ¿qué? Adultera y después ¿qué? Es homicida, por ocultar su pecado. Pero ¿qué le pesa más a David al final de cuentas? El homicidio. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, sabemos que todo es pecado, pero no es lo mismo y sabemos, aquí nos demuestra que no es lo mismo. Pero ¿qué le dice el Señor? Fíjense. Permíteme, déjeme localizo él. Aquí está, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
David, cuando está clamando al Señor, le dice, ve cómo fui concebido en maldad y pecado. Y no porque haya sido un acto malo su concepción, sino que somos, ¿qué? Encarnados. Encarnados a un cuerpo lleno de, ¿sí?, naturaleza pecaminosa. Y le pide misericordia. Sí. Fíjense nada más. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. O sea, entiende las cosas como son. Pero ¿qué le dice? He sido concebido en pecado y en maldad. O sea, le pide misericordia David al Padre para que el Señor tenga en consideración su naturaleza. Y nosotros, hermanos, cuando pedimos al Padre, cada quien sabe lo que le duele. Y en lo íntimo confesarle al Señor, mira, tú sabes cómo soy, Padre. Mira, Señor, que soy el mecha corta. Y ve qué consecuencias me trae, Padre. Bien, hermanos, si los golpes terminaran en golpes nada más, pues no, de veras. Yo conocí a un hombre que estaba tomando con su suegro, se vomita. Sí, el suegro va y le pone unas cachetadas, borracho también, y el otro le hace como niño cambiándole el pañal y lo empuja. ¡Paz! Y lo desnuca. Lo mató. Ese asunto tiene como que lo conocí como unos 9 años. Y bueno, el hombre ahorita está libre después de estar como 5 o 6 años en la cárcel porque ya lo habían sentenciado a 70 y tantos años. Era un homicidio en riña, pero lo habían hecho más gravoso. Pero aquí el punto es este, cómo de un incidente pasa en otro. O sea, al final de cuentas, el propósito de Satanás es que nos perdamos. Por eso hay que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Y confesarle, Señor, de mi carne está que yo soy una persona iracunda, o soy un chismoso, soy una persona que la lujuria lo pierde, Señor. ¿Los chismes en qué terminan, hermanos? En desgracias también. Sí, Señor, tú sabes de qué estoy hecho, Padre. Ayúdame, Señor. Sí, ten misericordia de mí, que no caiga yo en tentación, Señor. Líbrame, Señor. Cuando seguimos leyendo, ya vimos que en la oración que viene, el pedir por las tentaciones. Que el Señor no nos meta en tentación. Y no es porque Él sea el propicio, sino porque no se menea la hoja del árbol sin la voluntad del Señor. Seguimos en el mismo versículo 13. Es chiquitito, pero como trae materia, ¿no? Mas líbranos del mal. Líbranos del mal, Señor. Vámonos a Efesios 2:1. Habla 2:1 y 2:2, los dos versículos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay dos grupos, los que están conforme a la voluntad del Padre y los que están conforme a la voluntad del príncipe del aire, o sea, conforme al mundo, conforme a la voluntad de Satanás. Por eso hay hombres que se levantan a robar, a secuestrar, a violar, a hacer toda clase de mal. Hay gente que todos los días, hermanos, vive hasta estafando. Yo he sabido gente, los he conocido, que de su trabajo van diciendo una serie de mentiras a llegar a su destino, diciendo que necesitan para el camión y se juntan otra lana aparte de la que ganaron. ¿No los conocen? Yo sí. Hay otros que cuando ven algo que se pueden hurtar, lo roban. Hay otros que ya perdieron la conciencia totalmente y dicen, sí, tienen hasta un su Dios, ¿para qué? Para encomendarse, que les vaya bien, porque piensan que robar es un oficio. Sí, hay otros que están codiciando, de la codicia nace ese delito de secuestro. ¿Por qué? Porque ven quién tiene y lo codician tenerlo sin trabajarlo. Y planean que privarlos de su libertad, para que a cambio de eso pedir un dinero y los matan y hacen más mal. Entonces todo el que anda haciendo mal no anda conforme a la voluntad del Padre, ni del Hijo, ni del Santo Espíritu, sino conforme a la voluntad de Satanás. Y cuando el Señor dijo, líbranos de todo mal es todo lo que es contrario al Padre.
Yo le digo al Señor, se han fijado cuando oramos aquí, le decimos, líbrame a mis hermanos, líbrame, Señor, de todo hombre que anda en desobediencia, Señor. Líbrame de aquel, Señor, que codicia, que roba, Señor. ¿Sí? Que viene a hacer lo malo, del que secuestra, del que extorsiona. ¿Cuánta gente no vive actualmente oprimida por ese hombre en desobediencia que extorsiona? Mira, hermanos, yo tengo un vecino, y si un día le llega este mensaje allá, quizá para allá sabemos, él va a saber quién es, que estoy seguro que es secuestrador, porque lo leí en su boca, en sus expresiones. Sí, y me dijo un día que ayudó al otro vecino, a su familiar, a negociar que le entregaran a su familia. Y le dije, estaban mis hijos ahí, mis 2 hijos varones. Le dije, tú estás relacionado con esto. Y de lo que me acabas de decir, yo si algo pasa a mi familia, sé que eres tú. Pero me causó inmediatamente una provocación. Hasta las fosas nasales se me hicieron así feo porque sentí qué clase de sujeto es. ¿Qué hago, hermanos? Todos los días oro al Señor para que me libre de él. Señor, líbrame de este señor que se llama fulano de tal, de este fulano. Porque codicia y es un hombre que anda en maldad, y es un santero y es de esas cosas feas. Líbranos, Señor. Ustedes, hermanos y hermanas, sabemos bien que hay alguien siempre que va a codiciar hacernos un mal. Que hasta va a desear a nuestro esposo y va a desear a nuestra esposa. Y va a desear nuestra infelicidad porque es el manjar del malvado. Líbranos, Señor, de ese hombre que anda en desobediencia. Y sabemos quién es muchas veces. Y a veces no lo tenemos a un lado. Y también que nos libre de ese Señor, porque el Señor lo sabe todo. Y en ese momento vamos a ocupar al Señor para pedir por esto. Líbranos, Señor. Y todos los días así le pedimos al Señor. Y hasta le decimos al Señor, nuestra primera oración es a las 5 de la mañana, cuando ya vamos en el coche, mi hijo y yo. Y le decimos, líbranos, Señor, de aquel hombre que anda manejando mal, de que no tiene temor tuyo, Señor, de que nos puede ocasionar un mal, Señor. Líbranos de que anda conforme a la voluntad de Satanás, Señor. Y ahí ustedes todos los días que ven las noticias saben todo lo que pasa y ya saben por qué pedir para que no nos pase. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice, bueno, vamos a Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está el otro ejército de Satanás. Primero son los hombres que andan en desobediencia. Y el segundo son que todos estos seres de carácter que espiritual, que ya nos mencionó aquí el Señor a través de Pablo, en la carta a los Efesios. Y este reino se llama el reino de tinieblas, el reino de Satanás. Toda obra de tinieblas y maldad. Y son, Señor, líbranos de todo mal, de toda obra de tinieblas y de todo ataque del maligno y el enemigo contra nosotros. Y esa parte donde pedimos por nosotros, pero también hay que pedir por el prójimo. Y esto es oración. Yo todos los días a mi hijo, ¿qué te digo, hijo, cuando te vas a la escuela? ¿Y a ti, Camila? ¿Y a ti, flaca? Y a mi mamá, por lo menos, ya estaba en la güera y con quien hablo, que Dios te bendiga. Y a mi hijo le pongo la mano encima y le digo, te bendigo, hijo mío, en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero esto no es oración. ¿Me explico? Es otro de mis recursos, sí, de los que me dio el Padre. Bendecir. ¿Por qué? Porque a causa de la maldición que cayó sobre el Señor, yo soy bendecido. ¿Y puedo qué? Bendecir de lo que me dio el Señor. Y bendigo a mis hijos, y bendigo a mis hermanos en la iglesia, y bendigo a la gente que trabaja conmigo. ¿Sí? Y bendigo al que me da. Y no más aquí lo vengo a bendecir, para que sea que bendito en cuestión de abundancia y sus necesidades, sino que también sea bendecido para que el mal no pueda pugnar contra él. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no deje de bendecir a sus hijos, no deje de bendecir en el nombre de Dios, porque cuando ustedes bendicen en el nombre de Dios, reconocemos su soberanía y su poder y su gobierno.
Entonces ya sabemos de quién vamos a pedir protección al Padre. De los hombres que andan en desobediencia y del reino de tinieblas. Ok, vamos a Mateo 6 otra vez. Y terminamos. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Volvemos a reconocer la autoridad del Señor, su gloria, y es una oración que termina en forma conjunta. Gloria y autoridad. Se glorifica su nombre y se reconoce su autoridad. Y este es el modelo básico que nos enseñó el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Pero entre más conozcamos de su reino, más amplio vamos a poder orar. Y ahora que conocemos algo bien importante, que recibimos del Espíritu de Dios. Todos tenemos, ¿sí? Yo hace 8 días, hermanos, venía muy mal. ¿Sí? No podía ni leer bien. ¿Por qué razón? Porque me dio vértigo. Toda la semana clamé al Señor. No me curé en un día. Me curó el Señor en los demás días. Le dije, Señor, sáname, precioso Hijo de Dios. Sáname, Padre. Y a ti, precioso Espíritu de Dios, tú que administras las cosas del Padre, dame de lo que ganó el Hijo de Dios para mí. Sí, haz valer ese precioso intercambio y dame de la salud que ganó para mí. Hazme sano por el sacrificio de mi Salvador. Derrama sobre mí salud, precioso Espíritu de Dios. Y miren, no me siento ya nada mal. Y la verdad, hermanos, es la segunda vez que sufro vértigo. La vez pasada me tardé más de 3 meses y ahorita me tardé a lo mucho 5 días de salir, por la gloria de Dios. Y esto es para todos. Bueno, pues hoy acabamos de terminar de ver el tema de orar en intimidad. La siguiente sesión vamos a ver orar en unanimidad, como el Señor nos mandó. Vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie, hermanos, y vamos a dar una ofrenda de palmas al Señor porque el Señor nos ministra. Gracias.